Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Bueno, hoy traigo un vídeo que es continuación de uno que hice anteriormente, que corresponde a la lista de reproducción de electroacústica. El vídeo del que estoy hablando lo voy a dejar por aquí por las tarjetas. Y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre un concepto muy importante que es la impedancia del altavoz. He visto en muchos vídeos de internet y en muchas partes de internet que te dicen lo que es la impedancia de una forma generalizada o aproximada, ¿no? Válida pero aproximada. Pero sin embargo no encuentro ningún sitio en internet ni ningún vídeo en YouTube donde te explique realmente qué es la impedancia de un altavoz y qué conlleva la impedancia de un altavoz. Entonces en este vídeo vamos a abordar el concepto de impedancia del altavoz. Vamos a comentar la gráfica típica del altavoz electrodinámico que seguramente habréis visto en internet y vamos a obtener esa gráfica de este transductor que estáis viendo en pantalla. Para ello vamos a utilizar, en la segunda parte del vídeo, vamos a utilizar el software muy conocido de medición acústica que se llama ARTA. En concreto, dentro de ese software, el módulo LIMP. Con este módulo podremos graficar la impedancia de este altavoz y de cualquiera. El cálculo de la impedancia de un altavoz es clave para la obtención de los parámetros TS y el small que ya os hablaba en el vídeo anterior que antes he comentado. El hecho de calcular los parámetros TS de este altavoz nos va a facilitar o nos va a ayudar enormemente o nos va a definir qué tipo de recinto acústico, de caja acústica, es el más apropiado para el altavoz que estemos estudiando. Entonces en el vídeo vamos a hablar de la impedancia de los altavoces y con la ayuda de un software graficarla y a partir de ahí obtener los parámetros TS. En próximos vídeos haremos el cálculo de los parámetros TS de este altavoz de forma analítica y podremos contrastar lo que nos dice el software con los resultados obtenidos de forma analítica. Bueno, en concreto estáis viendo aquí en pantalla un altavoz bastante antiguo, puede tener unos 40 años, pero la verdad se conserva en muy buen estado y es un altavoz de bastante calidad. Corresponde a un baffle hi-fi, está compuesto de dos vías. La primera vía la constituye este cono grande blanco o el altavoz de grave medio y la segunda vía está constituida por el traductor que veis aquí dentro junto con su bocina que corresponde al altavoz de medios y agudos. Evidentemente entonces tendrá dos conexiones, la conexión de la bobina del altavoz de graves medios y la conexión de la bobina del altavoz de medios y agudos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre la impedancia de los altavoces electrodinámicos. ¿Qué encierra este parámetro? Este parámetro formaría parte de los parámetros de gran señal del altavoz, junto con potencia y otros más que iremos viendo poco a poco. Para empezar, podemos ver que el altavoz nos indica 8 ohmios. ¿Esto exactamente qué significa? Así que si queréis conocer el concepto de impedancia de un transductor electromecánico acústico, es decir, de un altavoz, y aprender a obtener los parámetros TS con la ayuda del software ARTA, quedaros en el vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, antes de obtener la gráfica de la impedancia del altavoz a través del software que hemos comentado, vamos a hablar un poco sobre la impedancia, qué es lo que hay detrás de esa gráfica que vamos a obtener después en el programa, qué teoría hay detrás de ella, ¿no? Vamos a considerar que tenemos un generador de señales, el cual nos está ofreciendo en su salida una señal alterna senoidal cuya frecuencia vamos a ir variando. En primer lugar conectamos a la salida un elemento resistivo puro, como el que estáis viendo en pantalla, que es una resistencia, de tal forma que una vez que hayamos conectado la resistencia al generador vamos a ir subiendo la frecuencia de la señal y vamos a observar que su valor, es decir, estos 30 ohmios no varían según vayamos aumentando la frecuencia. Eso lo podemos representar en una gráfica, en este tipo de gráficas se llaman diagramas de Bode. En el eje X tenemos la frecuencia desde 20 Hz a 20.000 Hz y en el eje Y tenemos los ohmios, ¿no? Recordad que el concepto de ohmio o resistencia lo que nos quiere decir es la oposición que presenta el elemento para ser atravesado por una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica que sale del generador se encuentra con una oposición en este elemento pasivo. Bien, efectivamente vemos 10, 20, 30 aproximadamente por aquí, a lo largo de toda la frecuencia la resistencia se mantiene constante, es decir, los 30 ohmios se mantienen constantes. Bien, ese es el comportamiento de un elemento resistivo ante una corriente alterna variable en frecuencia. Vamos ahora a coger y hacer lo siguiente. Vamos a quitar este elemento pasivo y vamos a poner un elemento inductivo. Vamos a coger, por ejemplo, la bobina de un altavoz, pero extraída del altavoz, sin el cono y sin ningún elemento mecánico, simplemente la bobina, tal y como la estáis viendo en pantalla. La conectamos al generador y la sometemos también a una señal alterna senoidal que vayamos aumentando la frecuencia desde menos frecuencia a más frecuencia y vamos a ir observando qué es lo que ocurre. Bueno, hay que decir que la bobina, debido a su naturaleza, se descompone en dos elementos o partes. Bueno, la primera de ellas, o el primer elemento, es una parte resistiva, tiene un comportamiento como si fuera una resistencia, una parte resistiva que corresponde a la propia resistencia del hilo conductor que conforma la bobina. Pues como cualquier conductor, tiene una resistencia, pero debido a la disposición de estas espiras, aparece en la bobina un fenómeno llamado reactancia inductiva.
queda reflejada por esta expresión matemática. La resistencia inductiva normalmente se escriben con la letra X, XL, y es igual a omega por el coeficiente de autoinducción de la bobina. Omega es la pulsación, que es 2 por pi por la frecuencia, es decir, hay una relación directamente proporcional entre la frecuencia y la reactancia inductiva. Pues este segundo elemento sí depende de la frecuencia. Como la bobina es la suma de las dos, la posición que se encuentra la corriente que va a ingresar a la bobina sí varíe con la frecuencia. Lo podemos ver en esta gráfica. Para frecuencias bajas, la parte inductiva no actúa y sí actúa la parte resistiva. Según vayamos subiendo la frecuencia, pues sí vamos viendo que va actuando cada vez más la parte inductiva y la bobina en su conjunto como elemento eléctrico sigue presentando cada vez más ohmios. Por ejemplo, que para 1 kHz presenta esta cantidad de ohmios de oposición al paso de la corriente eléctrica, pero para 10 kHz pues presenta bastante más. Bueno, pues a este conjunto de la parte resistiva y de la parte inductiva que conforman una bobina real se le conoce como impedancia eléctrica de la bobina. La impedancia eléctrica de la bobina, como estamos deduciendo, sí depende de la frecuencia. La expresión matemática que define la impedancia eléctrica de un elemento inductivo es R más JXUL. Bueno, esta J es porque hacemos el estudio de forma compleja. Esto forma parte de las matemáticas. Bueno, ahora eso no nos interesa. Lo que sí tenemos que saber es que al final en la bobina no hablamos de resistencia. Presenta X ohmios, pero de impedancia, que irá variando en función de la frecuencia. Bueno, pues si ahora esta bobina que tenemos aquí le ponemos un cono como si fuera un altavoz y lo montamos en una estructura metálica con sus amortiguaciones, pues obtenemos un altavoz. Vamos entonces ahora a ver qué ocurre con la curva de la impedancia del altavoz. Bueno, ¿qué ocurre? Pues mirad que la impedancia tiene esta forma. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque aparte de la impedancia eléctrica propia de la bobina que hemos visto antes, que es esta de aquí, pues hay que unirle o hay que añadirle al funcionamiento del altavoz la impedancia mecánica. Tenemos ciertos parámetros físicos vinculados a la parte mecánica del altavoz. Estos nos van a determinar una impedancia mecánica. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? El altavoz, el transductor, es un elemento, digamos, reversible. Esa impedancia mecánica del altavoz determinada por estos elementos físicos influye en la impedancia eléctrica, puesto que si introducimos una señal eléctrica al altavoz, el cono se mueve y como el cono se mueve, pues producimos una corriente eléctrica contraria a la que está provocando el movimiento. Es decir, este efecto hace que la impedancia eléctrica aumente. Es decir, hay un efecto de la impedancia mecánica sobre la impedancia eléctrica. Bueno, la impedancia mecánica, que son estas magnitudes, y la impedancia eléctrica, que son estas magnitudes, bueno, pues hay que trabajar matemáticamente. Y el efecto de la impedancia mecánica sobre la impedancia eléctrica se le conoce como impedancia de movimiento. Esa influencia la cuantificamos a través de la impedancia de movimiento. Aparte también, en el núcleo magnético del altavoz ocurren unas pérdidas por corriente de Foucault. Entonces, al final, como estáis viendo, la bobina cuando la montamos en el altavoz, el concepto de impedancia pues es algo más complejo. La impedancia de un altavoz, entonces son las pérdidas en el núcleo magnético que quedan representadas a través de una resistencia, más la impedancia eléctrica, más la impedancia de movimiento. Al final, la impedancia del altavoz, si obtenemos su gráfica, pues obtenemos esta curva. Vamos a analizar esta curva un poco más de cerca para ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a señalar diferentes puntos significativos. Este pico del valor de la impedancia, en esta gráfica de ejemplo llega a alcanzar 150 ohmios, bueno, pues aquí es cuando tenemos la máxima resonancia mecánica, es decir, cuando las masas de los diferentes elementos móviles del altavoz y la elasticidad que proporcionan las amortiguaciones se anulan. En este punto en el que se anulan las masas y la elasticidad hace que la impedancia mecánica sea mínima. Al ser la impedancia mecánica mínima, esto trae las consecuencias de que el conjunto móvil, diafragma, todo el conjunto móvil del altavoz, se desplace con la máxima velocidad y que obtengamos un máximo de impedancia de movimiento y consecuentemente un máximo de impedancia del altavoz. Eso ocurre en esta zona de aquí. A esta frecuencia donde ocurre este fenómeno mecánico, pues se le conoce como frecuencia de resonancia y es una frecuencia bastante importante en los altavoces, puesto que esta es la frecuencia que nos delimita aproximadamente la respuesta en frecuencia del altavoz. Por debajo de esta frecuencia, bueno, pues el altavoz empieza a perder las propiedades de reproducir el sonido. Vemos también que la curva, una vez que alcanza su frecuencia de resonancia, desciende bruscamente y entra en una zona que se conoce como zona lineal de funcionamiento, donde designamos la impedancia nominal del altavoz, que es la que nos ofrecen los fabricantes, normalmente 4, 8 o 16 ohmios. A partir de cierto punto, bueno, pues la impedancia empieza a crecer debido a la propiedad física de la bobina, ¿no? Principalmente a la reactancia inductiva de la bobina, también a las masas mecánicas. Bien, en azul estáis viendo que he marcado la resistencia eléctrica del altavoz, es decir, la resistencia eléctrica del altavoz, que sería la resistencia eléctrica de la bobina. Y esta es la resistencia que nos marcaría un multímetro si medimos entre los bornes del altavoz. Una resistencia que siempre está por debajo de la impedancia nominal. Efectivamente, si la impedancia es
la resistencia más la parte inductiva, como el multímetro solamente nos mide la resistencia, pues siempre estará más bajo que la impedancia nominal del altavoz. Bien, así de forma sencilla, un análisis de la curva de impedancia que muestra un altavoz. Bueno, ahora en el vídeo os voy a mostrar cómo efectivamente hay un efecto de la impedancia mecánica sobre la impedancia eléctrica a través de la impedancia de movimiento, debido a que el altavoz es un transductor reversible. Y después en el vídeo acudiremos al software para obtener la curva real del altavoz que tenemos aquí en el taller, para obtener después sus parámetros TS. Bueno, y ahora vamos a ver esto que he comentado antes en la parte teórica de que el altavoz o transductor es un elemento reversible. Bueno, mirad, al final el altavoz se conecta a un amplificador de audio. El amplificador de audio entre sus bornes genera una diferencia potencial que cuando conectamos el altavoz a los bornes del amplificador, pues entonces aparece una corriente eléctrica que va variando en función, bueno, pues de la dinámica de la música y de la impedancia que presenta este transductor como carga eléctrica del amplificador. Evidentemente es el amplificador el que inyecta la señal de audio y bueno, esa señal de audio en la bobina se genera un campo magnético variable que interactúa con el campo magnético fijo del imán y provoca el movimiento del altavoz, como ya todos conocemos. Pero como el altavoz es un elemento reversible, el hecho de que se mueva el cono, bueno, pues también va a provocar una corriente, pero esta vez inversa a la que provoca el movimiento. Es decir, por una parte tenemos la corriente del amplificador que entra al altavoz y por otra parte el altavoz crea una corriente eléctrica que tiende a oponerse a aquella que produce el movimiento del altavoz. Bueno, pues ese efecto, debido al movimiento de toda la masa que se mueve, de toda la parte mecánica móvil del transductor, ese efecto hace que al final la impedancia del altavoz, bueno, pues tenga la curva característica que hemos visto antes, con los diferentes puntos significativos de impedancia que tenemos, ¿no? Impedancia de resonancia, la zona lineal, la zona en la que comienza a crecer la impedancia, el efecto de la impedancia mecánica sobre la impedancia eléctrica se modela a través de la impedancia de movimiento, haciendo al final que para cierta frecuencia la impedancia eléctrica que presenta el altavoz al amplificador pues aumente en cierta frecuencia. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de que el altavoz efectivamente es reversible. He conectado el multímetro a la borna del altavoz, lo tengo puesto en milivoltios, de tal forma que veáis que cuando el cono se mueve, bueno, el multímetro cierra el circuito con la bobina y se produce una corriente eléctrica que produce una caída de tensión de los siguientes milivoltios. Muevo el cono un poco y llegamos a 200 milivoltios. Esa corriente eléctrica es la que tiende a oponerse a la corriente que viene del amplificador. Ya digo, haciendo que la impedancia del conjunto, vista desde el amplificador, aumente. Bien, si pongo el multímetro en ohmios, ahora me está marcando el multímetro la resistencia de la bobina. Recordad que la impedancia de este altavoz está marcada por detrás en el imán, es de 8 ohmios. Sin embargo, el multímetro me marca 6,3, como hemos visto en la teoría. A esta resistencia habría que sumarle de forma compleja la reactancia inductiva de la bobina. Bueno, veis un signo menos porque en función de si la bobina se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, la diferencia potencial que se genera en los bornes del altavoz, bueno, pues tiene un sentido o el otro. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar amplificadores de audio y ya veremos en próximos vídeos cómo los amplificadores de audio gestionan esta corriente que intenta oponerse a la que el propio amplificador genera para excitar al altavoz. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, y el vídeo lo voy a dejar aquí. En pocos días voy a subir la segunda parte de este vídeo. Ya vamos a utilizar el programa que hemos comentado para obtener la curva de impedancia de este estupendo altavoz, y a partir de la curva de impedancia, bueno, pues para que veáis cómo se obtienen los parámetros TS, fundamentales para el diseño de la caja más óptima para este altavoz. Así que os emplazo a la segunda parte de este vídeo, no os la perdáis. Por supuesto, daros las gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal y venga, pues entonces sí, nos escuchamos en breve en la segunda parte de este vídeo. Venga, vamos allá.